Saludos, hoy veremos Isaías capítulo 11. Vamos a ver acá dos descendientes del rey David. Uno es Roboam, el hijo de Salomón, y el otro es nuestro Señor Jesucristo. La historia nos cuenta que el rey Salomón había cobrado muchísimos impuestos sobre el pueblo. Estos impuestos el rey Salomón los había utilizado para construir todas aquellas edificaciones que él había decidido hacer, principalmente el templo de Jerusalén y todos sus palacios. Recordemos que Salomón era un hombre que se dedicó gran parte de su vida a la construcción. Cuentan los historiadores y también la Biblia que Salomón había sacado el dinero para estas construcciones a través de los impuestos. Estos impuestos se hicieron tan pesados para el pueblo que en aquel momento el pueblo se rebeló en contra de Salomón. Al morir Salomón, uno de sus hijos llamado Roboam, en vez de quitar los impuestos, le aumentó más carga de impuestos al pueblo y esto provocó una rebelión. Entonces, de las 12 tribus se fueron al sur, o sea, quedaron prácticamente formadas como Judá y como Benjamín, y las otras 10 tribus se fueron hacia el norte. Estas 10 tribus que se fueron hacia el norte son las tribus disidentes, o sea, las tribus que prácticamente se rebelaron contra Roboam, porque Roboam les había exigido mucho más impuestos que su padre Salomón. Producto de esto, se produjo entonces la división de la que venimos hablando desde los capítulos 1 de Isaías en adelante. Como el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, prácticamente estaban entregados a la idolatría, a la desobediencia, porque ya estaban totalmente separados y divididos. Esto me recuerda a mí que muchas veces los líderes cristianos hacen mal las cosas. Acá vemos cómo tanto Roboam, el hijo de Salomón, y también su padre Salomón, excedidos por el lujo y la riqueza, terminan explotando a la gente pobre. Lo mismo sucede hoy con muchos pastores evangélicos y muchos otros líderes que terminan explotando a los cristianos a tal punto que le sacan hasta lo poco que tienen. Esto provoca en las iglesias cristianas, lamentablemente, divisiones, y estas divisiones terminan separando la congregación. De esta manera, así también como se separó el pueblo judío en aquel momento, donde 10 tribus se fueron hacia el norte y 2 tribus quedaron en el sur. Estas cosas lamentablemente siguen sucediendo en la actualidad. El amor por el dinero, el amor por la riqueza, el amor por el lujo, así como lo hizo Salomón, así como lo hizo Roboam también su hijo. Sabemos por la historia que el rey Acaz y el rey Ezequías en Judá, allí en los reinos del sur, también habían desobedecido a Dios y habían establecido su propio gobierno independiente de la palabra de Dios, o sea que no obedecían la ley de Moisés. Ni qué decir de aquellas 10 tribus que fueron hacia el norte, que prácticamente quedaron rodeadas de idolatría cuando los asirios las invadieron y se mezclaron con los ídolos de los asirios, los ídolos que prácticamente comenzaron a fusionarse con el culto israelita. En aquel momento, las 10 tribus del norte formaron alianza con los sirios también, y esto provocó una peor fusión de religión y un sincretismo que lamentablemente trajo graves consecuencias a los reinos del norte y también a las 2 tribus del sur. Producto de esto, nuestro Señor Jesucristo viene a traernos una gran esperanza a estas tribus del norte y a las tribus del sur, porque nuestro Señor Jesucristo habría de nacer en las tribus del sur, o sea, en Judá. Pero el ministerio de Jesús no solamente habría de comenzar donde nadie pensó que comenzaría, sino que también Jesús estaría yendo
y viniendo desde el norte hacia el sur constantemente predicando el Evangelio del Reino. O sea que nuestro Señor Jesucristo pasaba desde Galilea a Samaria, de Samaria a Capernaum, de Capernaum volvía a Jerusalén y así constantemente pasaba desde el sur hacia el norte. O sea que lo que hacía Jesús era predicar el Evangelio a las 10 tribus del norte y predicar el Evangelio a las 2 tribus del sur. Por eso la profecía de Mateo capítulo 4, donde dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, Galilea de los gentiles, al otro lado del Jordán, pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz. Allí vemos en Mateo capítulo 4 cómo nuestro Señor Jesucristo hace grandes milagros, grandes señales, sanando y liberando a las personas que estaban atormentadas. Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Como nuestro Señor Jesucristo, como dice Isaías capítulo 11, viene a ser el vástago que retoña de las raíces de David. Por eso yo le decía que vamos a ver en este capítulo cómo de la descendencia del rey David nace Jesucristo en oposición al pecado de Roboam, que había traído pecado produciendo en ese momento la división de los reinos hacia el norte y los reinos hacia el sur. En cambio, a diferencia de Roboam, nuestro Señor Jesucristo lo que intenta y lo que va a hacer y lo que va a provocar en el pueblo de Israel es la unidad. Recordemos después que de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo comienza a predicar el Evangelio por aquella región y tanto los reinos del norte como los reinos del sur terminan unidos por la iglesia, siendo la iglesia un solo pueblo. O sea que lo que el hijo de Salomón, Roboam, había separado y había dividido, ahora Jesucristo, a través del ministerio también de los apóstoles y a través de la predicación del Evangelio del reino, se produce la unidad de todo el pueblo de Israel, se produce la unidad en un solo pueblo, hijos de Dios llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que provoca nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que hizo 700 años después de aquella división de los reinos del norte y los reinos del sur. Ahora nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy sigue uniendo a los pueblos, sigue prácticamente rompiendo las enemistades. Recordemos cómo Jesús le predicó a la mujer samaritana en el pozo de Jacob, cuando la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Yo siendo samaritana, si entre samaritanos y judíos no se tratan. Era verdad. ¿Por qué? Porque Jesús era del reino del sur. En cambio, la mujer samaritana era de los reinos del norte. Entonces no se trataban los del norte con los del sur. Sin embargo, Jesús viajaba constantemente hacia el norte y del norte hacia el sur. Así hace Jesucristo también. Donde hay división, trae unidad. Donde hay guerra, trae paz. Donde hay conflicto, nuestro Señor Jesucristo trae lo mejor de sí para fortalecer nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo es el Espíritu de Dios, el cual ha reposado y reposa sobre Jesús. Es el Espíritu Santo, el cual a través de nuestro Señor Jesucristo nos trae el ministerio de los cielos para dar a nuestro corazón la fortaleza que nos hace falta, la sabiduría para guiarnos a través del camino correcto. También nos trae nuestro Señor Jesucristo la inteligencia, la sabiduría de Dios para saber a quién seguir, a nuestro Señor Jesucristo. El espíritu de consejo que nos muestra el camino correcto a seguir, el cual es el camino de la vida, el agua de vida que tenemos que beber. También el espíritu de conocimiento, o sea, el conocimiento de conocer las cosas de Dios, el camino de la salvación, el camino recto, el camino correcto, no el camino de la equivocación ni el camino del error, no detrás de las imágenes, no detrás de los cultos a otros dioses, no detrás del espiritismo, ni tampoco de los signos del zodíaco, no a través de las cosas que son de la ciencia de este mundo, sino a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y a través de la palabra de Dios que nos habla de un Dios lleno de amor que envía a su único Hijo a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario para que recibamos la vida eterna. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de temor de Jehová que viene a nuestro corazón para hacernos conocer al único Dios grande y verdadero
verdadero que va a traer en nuestras vidas la reconciliación con su Padre. Es a través del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que el poder del Espíritu de Dios también ha de venir sobre nosotros para llenarnos y capacitarnos y darnos el poder de formar la iglesia de Dios y formar el cuerpo de Cristo en este mundo, para que a través de la prédica del Evangelio, el Evangelio del Reino avance por los mundos, avance prácticamente por las naciones, por los pueblos que están separados y divididos, para que nosotros en el mundo entero podamos recibir la reconciliación sin distinción de raza y sin distinción de religión, porque Dios rompe las religiones, rompe los rituales y une a todos en un mismo pueblo. Así es el Evangelio de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En el futuro, nuestro Señor Jesucristo ha de unir a todo el mundo en un solo conocimiento, en el conocimiento de un solo Dios y un único Dios verdadero. Ese único Dios verdadero es Jehová, el Dios de Israel, Jehová, el Dios de los ejércitos, Jehová, el Padre Celestial. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo va a ser exaltado en un momento de la historia. Más adelante, cuando el poder del Evangelio del Reino se manifieste, cumpliéndose lo que está escrito en las profecías, que toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Y eso es lo que nos profetiza Isaías capítulo 11. Es necesario que se levante un reino distinto, un reino diferente, a través del poder del Espíritu Santo, para que nosotros, la Iglesia, podamos ser fortalecida con el mismo poder del Espíritu que tuvo Jesucristo. O sea que nosotros tenemos el mismo Espíritu que tiene Jesús en su corazón, el Espíritu Santo. Tenemos en nuestro corazón al Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de sabiduría, el espíritu de consejo y de poder y el espíritu del temor del Señor. Eso es lo que a nosotros nos mantiene en pie, nos mantiene con vida y con fuerza, siempre para seguir adelante, sabiendo que el reino de los cielos es un reino de justicia, es un reino de unidad, no como sucedió en la época de Salomón, o más que nada en la época de Roboam, cuando Roboam, lamentablemente por la avaricia, terminó imponiendo más carga de impuestos al pueblo y esto produjo la rebelión, a tal punto que mataron también a aquel hombre que recogía los impuestos para Roboam. Así esto provoca el pecado cuando lamentablemente la avaricia entra dentro de los líderes cristianos. Bueno, esto que sea para meditar, que Dios le bendiga y también ya veremos más adelante Isaías capítulo 12.